Buenas noches, mis hermanas, bendecida noche tengan, gracias por de nuevo estar aquí. Vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de este seminario de guerra espiritual. Ya vamos bastante avanzaditos, hemos estado hablando de las maneras en las que el diablo ataca. Ayer hablamos acerca de cómo el enemigo, ¿verdad?, utiliza los demonios para atacarnos, pero la manera en la que los demonios entran es a través de las otras dos estrategias que son el mundo y la carne. Entonces, a través del mundo y la carne, Satanás trata de que nosotros abramos puertas para que los demonios entren, pero también hablamos acerca de las contraestrategias, ¿verdad? Estamos hablando acerca de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Hablamos de renovar la mente, armarnos con la mente de Cristo y desarrollar la actitud correcta en contra de la carne, que es una actitud de rechazo. Lo último que hablamos es este punto que era, date cuenta que no tienes que estar bajo el yugo de la carne. Esto ya lo hemos venido enseñando, ya tiene un tiempecito, ¿verdad? Hablando acerca de que el pecado dejó de tener poder en nosotros el momento en que nosotros aceptamos a Jesús. Solo que Satanás siempre va a tratar de engañarnos y poner un espejismo para hacernos pensar que seguimos siendo los mismos. Pero quiero que sepa, hermano, que desde que usted y yo aceptamos a Jesús, somos hechos nueva criatura. Es un milagro espiritual que sucede en la vida de cada persona que ha aceptado a Jesús. Y entonces la gente se pregunta, entonces si ya soy nueva criatura, ¿por qué sigo batallando con lo mismo? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Por qué sigo teniendo esta situación o aquella situación? Y bueno, lo hablábamos ayer, ¿verdad? Es porque el enemigo siempre va a tratar de confundirnos para que nosotros pensemos que seguimos bajo el yugo de esclavitud del diablo a través del pecado, pero cuando tú entiendes que el pecado ya no tiene poder sobre de ti, entonces tú puedes vivir una vida apartada completamente del pecado. Ahora, recuerden que hablamos acerca de este idea, ¿verdad? No recuerdo, no se me fue la palabra, pero hablamos de esta situación donde nosotros diferenciamos lo que es vivir en el pecado y tener un error o caer en un descuido espiritual. Es una diferencia. Si tú eres una persona que estás buscando al Señor, estás ayunando, estás orando, estás peleando la batalla, pero en algún momento de tu vida cristiana te descuidas, dejas de orar, dejas de congregarte o te cansas, te aburres, qué sé yo, te enojas, ¿verdad? Y abres una puerta, normalmente si abrimos la puerta, el enemigo va a venir a oprimirnos y en la opresión vamos a ser tentados para caer, ¿verdad? Entonces, ¿tú puedes llegar a tropezarte? Sí, la respuesta es sí, puedes llegar a tropezarte, pero ¿qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando pecamos? Venir a Cristo. Venir a Cristo, sencillamente venir al Señor, decirle perdóname. Mire, a veces las caídas nos enseñan, son lecciones de humildad. Yo lo tengo bien sabido. Mira, hermano, a veces uno se siente Juan Camaney cuando ya estás buscando al Señor y de repente el Señor te empieza a usar y empiezas a ver visiones y tienes un poder en la oración y Dios te empieza a llenar y te empiezas a levantar, ¿verdad? Llega un momento en el que a veces nosotros mismos caemos en nuestra propia trampa y nos empezamos a creer, ¿verdad? Lo que no somos, o nos empezamos a creer más allá de lo que somos. Nos da el mal del ladrillo. ¿Qué es el mal del ladrillo? Que tantito nos elevamos del piso y ya nos sentimos que andamos en las nubes, ¿verdad? Y a veces en ese tipo de situaciones el Señor permite que seamos golpeados por Satanás, ¿verdad? Para que agarremos la onda. Nos viene, dice Pablo, dice que él tenía un aguijón en la carne, ¿verdad? Y que él había orado 3 veces al Señor para que se lo quitara, pero dice que el Señor le había dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ¿cómo lo discernía o cómo lo interpretaba Pablo? Este aguijón en la carne, dice, un enviado de Satanás para que me abofetee y que no me crea yo
en sobremanera. O sea, que a veces Dios permite, ¿verdad? Que ciertos espíritus que nos están rondando nos abofeten para que nosotros agarremos la onda y entendamos que todo viene de Dios. Entonces, a veces cuando estamos sirviendo al Señor y nos llegamos a tropezar, eso es a veces Dios permitiendo que te tropieces para que entiendas tu fragilidad como ser humano, nuestra fragilidad como hombres, y que alejados de Él nada podemos hacer. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando fallamos, cuando nos equivocamos? Tenemos que correr a Jesús. Corremos a Cristo, nos limpiamos en la sangre, nos sacudimos, nos levantamos y seguimos adelante. Mire, ayer hablábamos acerca de que nosotros mismos somos los que le ponemos, ¿verdad?, una medida al pecado. Entonces, pensamos que una persona que miente, ¿verdad?, es menos pecadora que una persona que fornica. Y mire, el pecado es pecado para Dios. No hay un pecado grande y un pecado chico. Sí, la Biblia dice que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte, ¿verdad? Hay pecado perdonable y pecado imperdonable también, pero no se refiere a que hay medida. una lista categórica, ¿no? Sino que nos referimos a que hay pecados que te pueden llevar a una destrucción, ¿verdad? Y hay pecados que a lo mejor no te van a destruir, pero que van a seguirte estorbando. Por ejemplo, si tú caes en fornicación o en adulterio, obviamente, pues es un pecado bastante visible, bastante llamativo, y además es uno en lo que muchos siervos y siervas han caído y caen, ¿verdad? Porque es un pecado muy llamativo, ¿verdad? Es algo muy, y este pecado podemos considerarlo de muerte porque es un pecado que no tan solamente te mata a ti, sino que puede matar la vida de tu esposa, tu esposo, o la vida de los hijos, si es que si hay hijos ahí, ¿verdad? Puede destruir más vidas. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, por eso un pecado podría ser un pecado de muerte, y un pecado que no es de muerte, pues una mentira, ¿verdad? Tú dices una mentira y tú dices, pues ¿a quién afecto? A nadie le hago daño, nomás estoy diciendo una mentira. Y tienes razón, a lo mejor no va a afectar a nadie más que a ti, pero ¿qué crees? Que para Dios el pecado es lo mismo. La fornicación y la mentira están exactamente en el mismo nivel, porque que no hay pecado grande y pecado chico. Entonces, si tú pecas, dice la Biblia que el alma que pecare, Esta morirá. esa morirá. Efectivamente, porque la paga del pecado Es muerte. es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender que para Dios o delante de Dios no hay pecado chico y grande. Entonces, por eso es que a veces el enemigo, no, o Dios, perdón, permite que vengan esos enemigos a bofetearnos para que nosotros no nos elevemos más allá, sino que siempre mantengamos una actitud humilde y sencilla delante de Dios. Mire, quiere ver un ministro que va a caer, quiere ver las señales de un ministro que está a punto de caer. Observe cómo se comporta, observe cómo habla, observe cómo se mueve, obsérvelo cómo actúa con la gente, obsérvelo. Cuando usted mira esas actitudes de altivez, de orgullo, está pronto a caer. Y no lo digo como una declaración, sino porque la palabra de Dios dice que antes de la caída, la altivez del espíritu, y antes del quebrantamiento, el orgullo. Entonces, y usted mira un ministro que está en una actitud donde usted antes lo veía humilde, sencillo, que hablaba con todos y se sonreía, y de repente usted mira que ese ministro ya creció, ya está en otro nivel, y ya lo mira por debajo del hombro, y ya no me junto contigo porque ya no somos de la misma, ya no somos de la misma VIP. Yo ya soy ministro VIP, y tú eres pues de los que están allá abajo. Entonces, ese ministro está pronto, muy, muy pronto a caer. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre al pendiente, porque Satanás no está jugando. El diablo no juega, el diablo está buscando a quien devorar. Entonces Satanás opera mediante la carne, mediante el mundo,
para poder sembrar espíritus inmundos dentro de nosotros, y la única manera de nosotros atacar es mantenernos en esa actitud correcta delante de Dios. Número uno, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? O sea, que estemos sirviendo al Señor, como decía la versión, ¿verdad? De la TLA que tiene nuestra hermana Blanca y nos leía ayer, ¿verdad? Ahí en Romanos 12, 1 y 2. ¿Verdad? Que decía, ustedes, hermanos, sirvan al Señor. Entonces, sirvamos a Dios, y esa va a ser la manera en la que vamos a tener, pero verdaderamente sirvamos a Dios. Y número dos, armando nuestra mente con la mente de Cristo, siempre teniendo en nosotros la mente de Cristo, que haya en nosotros ese sentir, dice la Biblia, que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que sino que tomó la forma de hombre, y ya siendo hombre se humilló todavía más. Entonces, mantengamos esa actitud de humildad, mantengamos esa, mire, hace rato me acordaba yo que anteriormente yo me defendía como gato boca arriba, hermano, cuando alguien me decía algo, alguien hablaba mal de mí, o yo me enteraba que esa persona hablaba, y yo iba y me defendía, hermano, y mire, no era porque no tuviera yo la razón, ¿verdad? Porque tenía yo la razón. Digo, si están hablando de ti, pues se siente gacho, y dices tú, oye, ¿por qué hablas de mí, verdad? Y vas y confrontas a la gente, o a veces, ¿verdad? Discutíamos, y eran discusiones, y me acaloraba, y se me subía a lo Mendoza, y se me olvidaba que era yo cristiano, y me peleaba, y me acordaba hace rato platicando con unos hermanos, me acordaba yo de eso, y decía yo, híjole, verdaderamente Dios es bueno, y me ha permitido a caminar en otro sentido el día de hoy. De verdad, hermano, no quiere decir que, mire, no quiere decir que no me prendo, sí me prendo, hermano. De repente cuando alguien me dice algo, híjole, por dentro siento que se me revuelve todo, hermano. Siento fuego por dentro, la pero no sangre. es de Dios. Pero ¿qué cree? Que se queda adentro, y ya me muerdo la lengua. Yo tuve que aprender a morderme la lengua, y no se crea que a veces no me equivoco, y contesto porque me da coraje, o por qué sé yo, ¿verdad? Pero nos arrepentimos y Señor, perdóname, yo ya no soy así. Yo no soy así, yo soy dulzura, decía un pastor una vez. Esa predicación, creo que esa predicación me ayudó muchísimo, porque esa predicación decía el pastor, nosotros somos dulzura. Hay un versículo, hermano, que habla y dice que nosotros debemos de ser dulzura, que nuestra palabra y nuestra manera de hablar y expresar debe ser como miel para la gente. Dice que seamos como miel, somos dulzura. Entonces yo aprendí, dije, Señor, dulcifícame, Padre, y no de la mala manera, ¿no? Porque hay gente que se dulcifica y le da diabetes. No, a mí dulcifícame bien, hermano, dulcifícame, dame dulce. Mejor me río, hermano, y no me enojo. Pero nos salvamos con la mente de Cristo, ¿verdad? Y desarrollamos la actitud correcta hacia la carne. ¿Cuál es la actitud correcta, hermano, hacia la carne? ¿Alguien se acuerda cuál es la actitud correcta hacia la carne? Santo. La actitud correcta. La actitud correcta. ¿Rechazo? De rechazo. Bien, Dianita, bravo. Bien, así es. La actitud hacia la carne debe ser una actitud de rechazo, completamente rechazar todo lo carnal. Mire, nosotros tenemos, mire, para poder verdaderamente, ¿verdad? Mantenernos en contra de los ataques, tenemos que rechazar todo lo que se llame carne. Y cuando hablamos de carne, hermano, no estamos hablando acerca de nada más que de las actitudes y de los frutos de la carne, ¿verdad? Porque ¿cuáles son los frutos de la carne?
celos, iras, contiendas, disensiones, maldiciones, herejías, borracheras, y todo lo que conlleva lo malo, todo lo incorrecto. Nosotros tenemos que rechazar. A lo mejor usted no va a caer en drogas ni el alcohol, a lo mejor usted no va a caer en fornicación, en adulterio, Dios lo guarde. Yo creo que ustedes, ni ustedes ni yo vamos a caer en esos pecados, pero ¿qué? Vamos a batallar con la lengüita, vamos a batallar con el oído, con los ojitos, ¿verdad? Hay que, con las actitudes, las acciones. Mira, hermano, yo le voy a confesar que yo he aprendido, porque sí he aprendido por la forma de ser de mi persona, en mi persona, como soy en mi persona, ¿verdad? Así medio delicadito y medio quisquilloso, que es la palabra correcta, ¿verdad? Hay cierto tipo de personas que no me gusta a mí convivir con ellas, de verdad. Pero ¿qué quiere, hermano? Que Dios me ha enseñado a convivir con todos y amarlos y tratarlos con respeto y con decencia a todos. Porque todos se merecen un buen trato, aunque dentro de mí yo esté forzándome por hacerlo, porque de verdad hay gente que tiene actitudes en lo personal para mí que son molestas. Entonces, anteriormente yo era muy obvio. Yo cuando alguien me caía mal, le hacía yo la cara de fuchi, ¿verdad? Fuera. Hacía yo la cara de... Y todos se me veían la cara, se me acercaban y yo hacía, de veras, se lo digo en serio, hermano. Se lo digo Obvio. en buen plan. Así era. Pero Dios me ha Obvio. enseñado, tengo 30 años en el Evangelio, que no lo haya yo aprendido, ¿verdad? Dios me ha enseñado a ser amoroso a pesar de lo que yo pueda estar sintiendo, ¿verdad? Porque no podemos nosotros decir, es que yo así soy. Ah, no, hermano, yo así soy. Yo soy bien sincero. No, hermano. No, una cosa es ser sincero y otra cosa es ser hiriente. Y si usted es hiriente, usted no sirve para el ministerio, no sirve. Usted tiene que amar y no ser como así soy. No, usted puede ser como usted quiera ser, pero no quiere decir que usted le dé libertad a quien es usted. Porque la Biblia dice que nosotros que sujetar nuestra carnototota. Tenemos que sujetar nuestras actitudes. Entonces, no sé por qué estoy hablando de esto, hermano, porque aquí dice otra cosa. Pero nosotros tenemos que aprender a sujetar nuestra carne, a que no se salga el monstruo, hermano, a que no se salga el monstruo. Usted tiene que agarrar al monstruo y amarrarlo, y así como al Leviatán se le duerme, también usted duerma al monstruo. No lo saque, no lo saque, no lo saque, déjelo ahí guardado, déjelo ahí durmiendo, ¿verdad? Mátelo de hambre para que ya no tenga que salir nunca más. Amén. Amén. Entonces, nosotros, todo esto se logra porque nosotros ya no estamos bajo el yugo del pecado, ya no vivimos bajo el yugo del pecado. Entonces, nosotros podemos levantarnos en el nombre poderoso de Jesús para poder reprender toda obra de la carne en nuestras vidas, porque acuérdese que la Biblia dice que tenemos armas, pero que también Satanás tiene armas. Ahora, esto no se le olvide, por eso lo voy a estar preguntando diario para que usted se acuerde. ¿De dónde y cómo forja Satanás las armas en contra de nosotros? ¿De dónde y cómo forja Satanás las armas en contra de nosotros? Las debilidades. Nuestras debilidades. De nuestras debilidades. Muy bien, hermana Blanco, muy bien, Dianita. Efectivamente, Satanás va a ocupar nuestras debilidades para forjar armas desde ahí. Entonces, ¿por qué? Porque recuerde una cosa, Satanás no tiene poder creativo, ni tiene poder para crear. Nosotros sí, mire, esto es algo poderoso, usted tiene que entender. Nosotros sí tenemos poder creativo. ¿En dónde está el poder creativo de nosotros, hermano? ¿Dónde Dios ha puesto en nosotros el poder creativo? En el Espíritu Santo. El Espíritu nos inspira. ¿En dónde? En nuestra imaginación. En nuestra imaginación, ahí se forja. Entonces forja, que es donde el Espíritu Santo forja, ¿verdad? Ahí las armas aquí. Pero el poder, ¿en dónde lo tenemos? La lengua. En la En la lengua. En la boca de lo que hablamos.
En la boca de lo que hablamos, exactamente, hermano, en nuestra boca hay poder. El Señor ha puesto poder y autoridad en nuestra boca. Acuérdese de estas dos palabras, poder y autoridad en mi boca. Usted puede ponerlo ahí, escríbalo en una libreta, escríbalo en letras grandes y póngale: yo tengo poder y autoridad en mi boca. Dios ha puesto poder y autoridad. ¿Cuáles son las dos palabras en griego que definen esta palabra, que se encuentra en Hechos 1:8? Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, vas a recibir poder y vas a ser testigo. O sea, vas a recibir poder y vas a hablar. Vas a hablar porque el poder está en tu boca. En tu boca está el poder de dar vida o de dar muerte. Tu boca tiene poder, pero no tan solamente tiene poder, sino tiene autoridad. ¿Cuáles son las dos palabras? Dunamis y exousia. Nunca se le olviden esas dos palabras. Apúntelas bien y apréndaselas. Dunamis significa poder explosivo, como una dinamita. Por eso es dunamis, de dinamita. Y exousia es poder o autoridad delegada. ¿Qué significa? La exousia es una autoridad delegada. Quiere decir que alguien más te dio ese poder. Ese poder viene de alguien más que te lo está entregando, la exousia. Entonces nosotros tenemos poder y autoridad en nuestra boca. Entonces Satanás forja, ¿verdad?, armas de nuestra debilidad, pero nosotros utilizamos nuestro poder creativo para detener cualquier ataque del maligno. Por eso Satanás siempre le va a querer tener callado. Una de las cosas que siempre hacen los endemoniados cuando usted ora por ellos es: cállate. No quieren que hable. Por eso tratan de avergonzarlo, por eso tratan de recordarle el pasado, para que usted se sienta avergonzado y acusado y usted no hable. Pero usted tiene que hablar, porque en su boca hay poder creativo, hay poder profético, hay una unción profética en mi boca, en tu boca, en nuestra boca, que el Señor lo ha dado a esta generación, sobre todo esta generación, porque dice la Biblia en Joel 2:28 y en Hechos 2, ¿verdad?, 28 también, que Joel profetizó que esta generación sería una generación profética, que hablaría profecía, que soñaría sueños, que tendría visiones. O sea, nosotros tenemos que declarar. Entonces, el diablo no tiene poder para forjar armas, y por eso usa nuestras propias debilidades en contra nuestra. Y mire, esto se entiende aquí, donde dice la Biblia que cuando alguno es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia fue atraído y seducido. Ahí está el secreto. De la concupiscencia somos atraídos y seducidos. O sea, Satanás ocupa, nuestra concupiscencia para poder desde ahí jalarnos y detenernos. Por eso tenemos que tener cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras áreas siempre bien alineadas a Dios. Amén. Amén. Bien, entonces ya vamos a tocar este tema que dice: ármate a ti mismo con la mente de Cristo. No, eso ya lo tocamos, perdón. Estamos acá. Instruye a tu carne a obedecer. Mire, por favor, ahora sí me va a ayudar hermana Blanca otra vez, y ayúdenme por favor a leer Primera de Pedro 4:12. Amén. Queridos Primero que lo hermanos, lean en la versión normal, la 60. Alguien que lo tenga ya. Primera de Pedro 4:12. Si no, lo busco yo. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice: no te sorprendas del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cómo dice su versión, hermana? queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Fíjense nada más, no te sorprendas si vienen pruebas
para que tu confianza en Dios sea probada. Mire, ¿por qué? En el mundo militar, el soldado debe de obedecer todas las órdenes. Pasa por el entrenamiento básico para aprender las reglas de la guerra. Se le presentan situaciones de prueba en las cuales debe poner estas estrategias en acción y aprender mediante el fracaso y el éxito. Están en entrenamiento para la guerra. Esto también es cierto en el mundo espiritual. Debes instruir a tu carne a obedecer. Debes aprender las reglas de Dios mediante las pruebas que Dios permite en tu vida. Tendrás la oportunidad de poner estas reglas en acción. Esto lo que este versículo, ¿verdad?, nos explica es que las pruebas van a venir para que nosotros seamos instruidos. Las pruebas son, no, mire, a nadie nos gustan las pruebas. O a quien de aquí dice, ay, qué padre, me encanta ser probado. ¿Cómo se siente, hermano? Pues mire, le voy a decir una cosa, y esto yo lo aprendí hace mucho tiempo. Yo me siento a escuchar gente que tiene muchos más años en el evangelio que yo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque sean ministros o no sean ministros, cuando una persona lleva muchos años en el evangelio, y que me refiero a que llevan años, pero llevan años bien, ¿verdad? No tienen años sentados, no, sino tienen años sirviendo. A lo mejor no son pastores, a lo mejor no son evangelistas, ni andan ministrando en las naciones, pero son hombres o mujeres de oración, o son hombres y mujeres fieles en la iglesia que sirven, que de alguna manera están involucrados en el servicio a Dios dentro de la casa, porque no todos son ministros a las naciones. También hay ministros de la casa, y los ministros de la casa son tan valiosos como los que salimos a las naciones. Y mire, si hay un ministro que tiene muchos años, yo me siento a escucharlo, me siento a preguntarle, ¿verdad? Por eso yo siempre trato de preguntar, ¿cuántos años tiene en el evangelio? Mire, ahora que anduve yo paseándome con el apóstol Joaquín, de verdad, hermanos, usted no tiene una idea todo lo que yo aprendí. Aprendí muchísimo de ese hombre, aprendí muchísimo de su tranquilidad, aprendí muchísimo, hermano, de todo lo que él hablaba, porque escuchar sus experiencias y escuchar las pruebas que ha tenido y escuchar las luchas que ha vivido, a mí me enseñaron, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo aprendí? Aprendí que a través de esas luchas y esas pruebas que los hombres de Dios tenemos, nosotros estamos aprendiendo y nuestra vida se empieza a perfeccionar. Por eso dice aquí el título, ¿verdad? Instruye a tu carne a obedecer. Nosotros tenemos que instruir a esta carne para que pueda obedecer los mandatos de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer lo que a Dios le agrada y no le agrada? Mediante la prueba. Mediante la prueba nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere, qué es lo que Dios busca de nosotros y qué es lo que Dios no busca de nosotros. El caminar en Cristo y las pruebas en Cristo nos van a ir ayudando a nosotros a poder ser formados como ministros, ¿verdad? Que no tienen de qué avergonzarse, ministros que se presentan delante de Dios aprobados. ¿Por qué dice la Biblia que se presentan aprobados? ¿Qué significa la palabra aprobados? Y aquí está la maestra, ¿verdad? Una persona aprobada es una persona que cumplió, ¿verdad? ¿Cómo le llama usted, hermana Male, a una persona aprobada? Sí, acreditado en conocimiento, habilidades, valores. Efectivamente, fíjense qué bonita, ¿cómo se dice? Definición, ¿verdad? Acreditado en valores, en habilidades, en conocimiento. O sea, ¿y cómo se adquiere? A través de la enseñanza y la prueba, ¿verdad? Prueba y error, prueba y error. Si usted le pone a un examen de tercero de secundaria a uno de primero de secundaria, no le va a saber nada. Pero si usted le pone un examen de primero de secundaria a uno de tercero, es más probable que el de tercero sepa contestar el examen de primero porque él ya pasó por ello, ya pasó por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya aprendió y a lo mejor se equivocó, a lo mejor lo reprobó 20 veces, pero llegó un momento en el que aprendió, porque así es en el reino del Señor. Dice, amados, no te sorprendas entonces
no te sorprendas, o sea, no te saques de onda. No te saques de onda que vengan las pruebas. No le huyas a las pruebas. No llores por las pruebas. No digas, ay, hermano, que estoy en la lucha y en la prueba. Mire, hermano, esa frase, híjole, es una frase tan fea, hermano. Porque la gente piensa que tener pruebas es algo malo. Y no, hermano, tener pruebas no es algo malo. No, aunque sean situaciones muy complicadas, aunque sean situaciones difíciles, las pruebas no son malas. No son Van malas calificando, porque por medio, perdón, van calificando van el calificando. conocimiento. Efectivamente. Es más, a veces uno dice, ¿verdad? Aquí está la apóstol, ojalá que cuando empezamos el evangelio supiéramos la mitad por lo menos de lo que hoy sabemos, ¿verdad? Exacto, Si exacto. regresáramos en el tiempo con el conocimiento que adquirimos, a lo Puro mejor el golpe, día de hoy no estuviéramos donde estamos, estuviéramos mucho más adelante. ¿Sí me sí, explico? a puro golpe y porrazo. Porque ya sabemos Así por dónde, o aprendimos. sea, ya sabemos hacia dónde y hacia dónde no, y nos volvemos más cuidadosos, y nos volvemos más sabios, y nos volvemos más diferentes, porque la prueba produce, ¿cómo dice ese versículo? A ver si alguien lo puede buscar, ese versículo. La prueba produce paciencia, Paciencia, la ah, paciencia, la paciencia, santo. fe y así sucesivamente. Déjenmelo, si alguien lo puede buscar, en lo que yo lo sigo hablando aquí. Este, entonces dice, nosotros no tenemos que huir de la prueba, sino que tenemos que entender que en medio de la prueba, ¿verdad? Nosotros estamos siendo capacitados. Entonces, ¿podemos llorar? Sí podemos llorar en la prueba, sí podemos desesperarnos en la prueba, sí podemos gritar, patalear y lo que usted quiera, pero nunca reniegue de la prueba, sino dele gracias al Señor, porque eso quiere decir que usted está siendo capacitado para llegar al siguiente nivel espiritual en el camino y en el proceso que Dios tiene para todos nosotros. Te lo voy a leer. Ya. A ver, Y no léalo, solo apóstol, por favor. esto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Qué versículo es? Romanos 5, 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Apúntelo, hermano, apúntelo. A ver, hermana Blanca, si lo puede buscar y leérnoslo en su versión, por favor. Romanos 5, 3 al 5. Y ya que lo tenga, me avisa para seguir leyendo aquí. Mire, esto también es cierto en el mundo espiritual. Debes instruir a tu carne a obedecer, debes aprender las reglas de Dios. Mediante las pruebas que Dios permite en tu vida, tendrás la oportunidad de poner estas reglas en acción. En el mundo natural, un soldado aprende las respuestas correctas y equivocadas en la estrategia militar mediante repetidos ejercicios de tropa. Puedes entrenarte mediante el estudio de tu manual de guerra, la Biblia. En la medida que entrenas o ejercitas tus sentidos espirituales, aprenderás a discernir entre lo bueno y lo malo. A ver, ¿ya lo tiene, hermana? Amén, hermano. Romanos 5, 5, Sí, 3 al 5. 3 al 5. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Fíjense nada más, nos alegramos, ¿cómo dice? Lo primero, Porque aprendemos a soportar el sufrimiento. sí, pero dice que nos alegramos en el sufrimiento, ¿verdad? O escuché mal. el 3, hermana. No, pero también nos alegra tener
que sufrir, porque Hasta sabemos ahí. que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Fíjense más, nos alegra, pero también nos alegra tener que sufrir porque así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Mira, hermano, los entrenamientos no son sencillos. Si alguna vez usted ha hecho ejercicio, ¿verdad? Yo sí en algún tiempo se me metió la locura de meterme al gimnasio, ¿verdad? Y de veras, hermano, al principio, el primer día que hace ejercicio, hermano, el primer día, Ah, al siguiente día no te puedes ni mover, hermano. No, nada. está uno así, por todos lados, te duele hasta los dientes, hermano. Es más, hermano, de veras, hasta soltar una risa te duele. Pero si tú sigues entrenando, tus músculos se acostumbran al trabajo físico, al entrenamiento. Y luego no nada más se acostumbra, sino que se empieza uno como a inflar y se empieza uno a poner así, como dice, como medio mamey, ¿verdad? Y entonces ya empieza uno a tener más cuerpo y ya Ya. es más resistente, ¿verdad? Entonces, y cuando uno ya tiene tiempo en el gimnasio, volteas a ver al que viene llegando y dices, pobre, no saben lo que se metió. Pero ¿qué pasa? Que ya vemos el proceso en otros y le podemos ayudar a decirle, mira, no lo hagas así, hazlo de esta manera. Si lo haces de esto es más fácil, si lo haces así, porque ya tú tienes la experiencia, pero por eso dice, nos alegramos del sufrimiento porque gracias a él aprendemos a soportar el sufrimiento. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrar, ¿verdad? Instruir a nuestra carne en la obediencia. Fíjense lo que dice Hebreos 5, 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A los que por el uso, o sea, a los que han ejercitado. Hebreos 5, 13 y 14. Esto nos enseña a nosotros que cuando empezamos estamos bebiendo lechita, ¿verdad? Usted llega a la iglesia y usted no llega haciendo guerra contra el diablo, ¿sí? ¿O cuántos aquí llegaron el primer día que llegaron y empezaron a echar fuera todos los demonios, ¿verdad? ¿Vea que no? Tuvimos que haber aprendido en el camino, empezamos a aprender a orar. ¿Cuántos aquí empezaron orando 3, 4 horas la primera vez que oraron? No sabíamos ni qué decir, de verdad, nos hincábamos y nada más nos hincábamos y no sabíamos, ¿y ahora qué hago aquí? Yo me acuerdo, yo me hincaba y decía, pues, ¿y ahora qué hago aquí hincado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Y no hacía uno nada más que, sí, Señor, gloria a Dios, gracias, Señor, aleluya, amén, porque era lo que uno oía, ¿verdad? Pero poco a poco el Espíritu de Dios nos va instruyendo, ¿verdad? Mientras vamos pasando por pruebas, usted sabe, empieza a saber cómo pedir, cuando empieza a orar en su primer endemoniado, cuando empieza a orar por el segundo, el tercero, ya cuando usted llega con el quinto, ya usted es todo un máster, ya vaya, los demonios se le sujetan nada más de verlo, ahí viene ese, ahí viene esa. ¿Por qué? Porque usted aprendió, usted ya aprendió. Ya ni siquiera grita tanto, ya nada más usa la autoridad, aprende uno muchas cosas, hermano, que uno al principio no sabe. A veces uno, mire, prueba y error. Sí, amén. De veras que a veces te pone uno a pensar, hermano, es que les platica uno las cosas y platica uno y se acuerda uno de cosas, ¿verdad? Te da Los risa primeros de lo que endemoniados, hiciste. cómo eran, cómo nos tocaron los primeros endemoniados y luego, no sabemos ni a qué hacer, parecía lucha libre, hermano. Le hacíamos la hurracarrana a los endemoniados, y queríamos agarrarlos con llaves Tirson y todo, era porque no sabes, no quieres hacer las cosas, pero no sabes, pero el Señor te permite a través de la prueba, a través del entrenamiento, ¿verdad? Él permite, ¿verdad? Que te vayas topando con cosas pequeñas para que tu fe vaya creciendo y tu vida espiritual vaya creciendo. Y eso son por las partes buenas, pero también hemos pasado por momentos de dificultad, nos hemos enfrentado con la muerte. Miren, no es lo mismo enfrentar, mire, hay gente que dice, ay, hermano, es que no aguanto el dolor de cabeza, yo me voy a morir, hermano. Mire, ojalá nunca tenga usted que enfrentarse con la muerte, ¿verdad? Porque, hermano,
Enfrentarse con la muerte no es nada, hermano, cualquiera, no sentir un pie en la tumba, sentir un pie en la tumba, ¿verdad? Y estar creyendo y guerreando y peleando y con el cuerpo enfermo y todo mal y cada día peor y tú oras y te vas poniendo peor y cada vez más débil y híjole, no, Santo. hermano, no, en serio, en Te serio, ahogas. en serio, hermano. Mire, Santo. cuando a mí me es que, hermano, no fui a la iglesia porque cómo me dolía la cabeza, hermano. No me conecté a la oración porque, ay, mire, hubiera visto qué mal me sentía yo. Yo digo, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? O sea, está bien. Nadie dice que no, ¿verdad? Pero de verdad, hermano, cuando vamos creciendo y nos enfrentamos con cosas más mayores y con oscuridades más grandes, nos damos cuenta que decimos, caray, mejor, ahora entiendo muchas cosas, ¿verdad? No voy a decir más nada. Buscó, hermana, Hebreos 15, 13 y 14, hermana Blanca. Amén. Por favor, Dice puede esto, leer. son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimento sólido. Dice, son como niños que no saben qué alimento comer. Mira, por ejemplo, usted dele usted dele una carne asada a un niño con unos frijoles charros, póngaselo ahí a un bebé, ¿verdad? ¿Se lo va a comer? No. Pues no. Pues no va a saber ni cómo ni por dónde empezar, pero que me la pongan a mí, hermano. Doble ración. Que me la pongan a mí, no le dejo Devora. ni el recuerdo, hermano. Me la sirven a mí y no queda ni el recuerdo, hermano, ni el recuerdo de la carne. ¿Por qué? Porque ya somos adultos y ya sabemos, dice, si usted me pone a mí un vaso de leche y me pone un trozo de filete, de un ribeye, ¿verdad? Ahí puesto en la parrilla, cocido 3/4 de lado y lado, así de grueso, ¿verdad? Tienes Y unas, hambre. y unas tortillas de harina con una Aunque salsa sea. de guacamole y un pico de gallo acá bien rico, y del otro lado me pone un biberón con leche caliente, ¿verdad? Aunque sea leche bronca, hermano, ¿qué cree que voy a escoger yo? ¿Qué escogería usted, hermano? Carne. ¿Cuántos de ustedes escogerían la leche? No, pues no. No, pues ni que estuviéramos locos, ¿verdad? Porque ya somos adultos, ya sabemos discernir. Por eso dice que los que no saben discernir son como niños, que no saben qué comer, no saben qué es lo bueno y lo malo, porque así somos cuando estamos empezando, no sabemos qué es lo bueno y lo malo, pero conforme vamos pasando en las pruebas, nos vamos dando cuenta cuál es lo bueno y cuál es lo malo, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer. Cuando ya sabemos, porque mira, aunque usted no se da cuenta, a veces enfrentamos pruebas que ni cuenta nos damos, que estamos enfrentando pruebas y a veces caemos y no nos damos cuenta, pero a veces caemos, nos damos cuenta y nos volvemos a enfrentar a lo mismo y ya no volvemos a caer porque ya sabemos por dónde viene el ramalazo. Ya hay gente que sabe cuando las cosas empiezan a ponerse raras y empiezan a discernir en el espíritu, ay, como que algo viene, como que algo pasa, como que siento que algo va a pasar, esto no está normal, y ya empiezan a prepararse y ya de, ay, voy a ayunar porque se me hace que viene guerra. Y ¿por qué? Porque el discernimiento, por las muchas batallas que has tenido, tu discernimiento se desarrolló. Entonces, por eso dice la Biblia, o dice aquí esta clase, instruye a tu carne a obedecer, ¿verdad? Debes instruir a tu carne a obedecer la palabra de Dios. No conquistas tu carne cediendo a ella. En la medida que Dios te revela áreas carnales en tu vida, debes pasar a la acción. Y como dice Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Dice así la palabra de Dios. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso,
por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Dice, no hagas nada para satisfacer esos deseos porque te van a llevar a la perdición. En la versión 60, en esa parte dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo a cómo batallar con la carne. Mire, hermano, nosotros tenemos, mire, es que esto es así, es complicado. El asunto de la carne es complicado porque, mire, usted acepta a Cristo, yo acepto a Cristo, somos nueva criatura, pero a veces esta carne está acostumbrada a hacer ciertas cosas. Y nosotros tenemos que acostumbrar a esta carne a no ser o a no hacer esas cosas. Hablando de actitudes y acciones pecaminosas que pueden terminar destruyendo nuestra vida y podemos abrir puertas al enemigo. Entonces, a medida que vamos nosotros entrenando o que vamos nosotros creciendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que despojarnos de la carne, no permitir que la carne nos controle. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Queridos hermanos en Cristo, Dios nos hizo esa promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres del pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. Así es, dice, tratemos de ser santos como Él, no caigamos en los deseos de la carne. Dice en Romanos 13:14, al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 13:14. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente. Fíjese cómo dice esa versión. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo. Mire, entonces, ¿cómo nosotros cómo nosotros le hacemos para no caer en la carne? ¿Cómo le hacemos? Controlando nuestros deseos. Tenemos que aprender por medio del Espíritu Santo a controlar nuestra carne. Nosotros no podemos por nuestro propio mérito hacerlo, pero si descansamos en Dios, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, ¿cómo no pecamos? No pecando. ¿Cómo nos libramos de no pecar? No pecando. Tratando en todo momento de ser ecuánimes, de ser correctos, de mantener nuestra integridad delante del Señor, ¿verdad? Porque hoy decía el apóstol en la clase que nos daba, una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro, ¿verdad? Una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro. Nosotros tenemos que aprender a ser honestos e íntegros. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona de una sola pieza. Una persona que es el mismo aquí delante de ustedes y cuando no están ustedes. Una persona que es el mismo en casa, en la iglesia, en el trabajo y en donde se mueva, siempre es la misma persona. Somos íntegros. Tenemos que tener testimonio de ser íntegros y eso nos va a ayudar. Ahora, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, quiere decir que cuando nos equivoquemos, vamos a correr a Jesús para poder recibir su perdón y volvemos a intentarlo y nos levantamos y seguimos adelante. Amén. Amén. Mire, Efesios 4:22-24, y con esto voy a acabar este último pedazo. Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos,
renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Efectivamente, dice, Amén. seamos honestos. Ya no seamos los que éramos antes. Cambiemos nuestros hábitos, cambiemos nuestras costumbres. Dice, tú debes pasar a la acción, tú debes abstenerte de los deseos carnales, tú debes limpiarte a ti mismo de las inmundicias de la carne. Tú no debes hacer provisión para la carne. El viejo hombre se refiere a la naturaleza carnal. ¿Qué es lo que dice aquí? Que nos tenemos que despojar. ¿Qué significa despojarse, hermano? Mire, te lo voy a dar de una manera gráfica. Yo me he puesto este manto. Yo traigo esta vestimenta, ¿verdad? Yo me he visto, ¿verdad? Me lo tengo que poner en la cabeza porque así va. Tengo un manto, tengo una vestimenta. Cuando yo estoy en el mundo, yo tengo cierta vestimenta. Yo me visto de esto, de pecado, me visto de la maldad. Ahora, ¿qué significa la palabra despojar? ¿Qué significa despojar? Quitarse. Me lo quito, me quito. Ahora, híjole, he aquí donde la puerca tuerce el rabo, hermano. Y me gusta mucho esa expresión. Pero he aquí donde la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Porque ¿cuántos hemos utilizado la frase? Es que así soy yo, Amén. ¿sí? La hemos usado todos, hermano. Todos. Todos hemos dicho en algún momento, es que yo así soy, hermano. Y vamos por la vida haciendo declaraciones con la boca, ¿verdad? Entonces, y normalmente, hermano, siempre hacemos declaraciones de las cosas malas y a veces hasta nos sentimos orgullosos de tener actitudes incorrectas, ¿verdad? Es que yo así soy, hermano, no me dejo de nadie, no me dejo de nadie. No, es que yo así soy, hermano, yo soy bien claridoso. No, es que, ¿sabe qué? Yo así soy, hermano, yo soy muy directo, ¿verdad? No, hermano, es que yo así soy. Y utilizamos el yo así soy como un escudo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta el daño espiritual que hacemos a nuestra vida. Porque cada vez que yo digo así soy, estoy trayendo de nuevo la vieja vestidura. Cada vez que yo digo, ya Dios me dio una nueva vestimenta, ya me vistió Él con otra vestimenta. Mire, voy a sacar uno de estos. Voy a sacar este manto. Es uno de los mantos que voy a vender comercial. Entonces, yo estoy en el mundo y tengo esta, bueno, me lo voy a hacer al revés porque esta está más bonita y está más espiritual. Yo tengo esta vestimenta, ¿verdad? Esta vestimenta yo la tengo, estoy en el mundo y estoy cubierto con esta vestimenta, ¿verdad? Y entonces vengo a Cristo y dice, me despojo del viejo hombre. Entonces no me despojo, me lo quito, pero ¿qué cree? Lo dejo aquí guardado. Aquí me lo dejo, no me lo quito, pero me lo tengo por aquí cerca, ¿verdad? Y entonces me visto del nuevo hombre. Ahí voy, me voy a vestir del nuevo hombre. Ya me vestí del nuevo hombre. Y entonces viene, está Jorge, muy contentito, como los tomatitos, ¿verdad? Y de repente viene la hermana Blanca y le dice algo a Jorge que no le gusta, ¿verdad? Y Jorge, que se defiende como gato boca arriba, ¿verdad? Le dice de cosas a la hermana y entonces al decirle de cosas la lastimo, ¿verdad? Pero para no reconocer, entonces yo digo, no, es que así soy yo, hermana. Discúlpeme, hermana, es que yo así soy. ¿Y qué es lo que hice yo? Me volví a poner la vieja vestidura, pero la tengo sobre la nueva vestidura.
sobre la nueva. ¿Y qué es lo que hago, hermano? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Estoy Doble cara. contaminando la nueva vestidura. Amén. Mire, y ya me las pongo las dos juntas. Y entonces, de repente soy medio cristiano, ¿verdad? Y cuando estoy bien cristiano, me bajo la vestidura, pero aquí la traigo, mire. Ahí la traigo. Ahí la traigo la vestidura. Ahí está, ¿verdad? Y yo sigo alabando al Señor. Te doy gloria. Y estoy bien cristiano, bien cristiano, bien cristiano. Te doy gloria, gloria, ¿verdad? Y de repente estoy en medio de la alabanza, de la adoración, y a la hermana de junto, usted no sabe, le dio chorrillo y tiene que salir corriendo al baño, pero yo estoy bien metido y me pide permiso, ¿verdad? Me pide permiso porque si no revienta la hermana y yo me enojo, ¿ah? Y le pongo cara, ay, hermanos, ¿ah? ¡Pum! Ahí voy a ponerme de nuevo la vestidura. Y ya le puse jeta a la hermana. Es que yo así soy, hermano. Para el Señor uno tiene, o sea, para que no pueden ir a su casa. Ahí, ¿verdad? Estamos en la adoración. ¿Por qué me interrumpen? Me rompen, me interrumpen, me cortan la inspiración, ¿verdad? ¿No nos ha pasado o nomás a mí? Ajá. Y ahí andamos, hermano, con la vieja vestidura, la nueva vestidura, la vieja, la nueva, la vieja, la nueva. Pero dice la Biblia, despójate completamente de la vieja vestidura. Tú ya no la ocupas. Tú necesitas solamente caminar con la nueva vestidura. La vestidura que el Espíritu Santo te dio y te entregó. Amén. Amén. Entonces, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de los cuales participábamos antes, pero ahora ya no, porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Déjenme guardo aquí, guardo la mercancía de estos mantos proféticos que están ungidos. Vara, vara. Pásele, pásele, cómprele, cómprele. ¿Qué va a llevar? ¿Qué le doy? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Pásele, pásele, cómprele, cómprele, para que no le ande ofreciendo Para de eso las 2 y las estoy, para 3. servirle. La promo, la promoción. Llévese un manto y compre un manto y se lleve una profecía. No, no es cierto más. Pero esto es así, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Estas son las contraestrategias, todavía no acabamos. Estos apenas están empezando, se va a poner más bueno. No se pierda las clases todos los días porque yo estoy subiendo las enseñanzas, pero como me atrasé en subir por todas las salidas que he tenido, estoy subiéndolo poco a poco porque las edito y todo, hago todo un trabajo para hacerlo. Entonces, estas clases pues van a subirlas, las voy a subir, pero ya está más adelante, ¿verdad? Ahorita vamos en orden, acabo de terminar de subir las clases sobre el Leviatán. Si usted no tomó las clases de Leviatán, ahí puede tomarlas, están muy buenas, se las recomiendo. Y bueno, ya casi estamos bastante avanzados, vamos a entrar, si Dios quiere, ya dentro de dos días más, acabamos con esto y vamos a entrar a la clase de cómo tomar un territorio y estoy preparando un manual de 10 clases acerca de liberación para poder liberar y autoliberar. Y va a estar muy, muy, muy bueno. Entonces, Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana. Bendecimos a todos los que van a ver esta clase ahí en el YouTube. Espero que estas enseñanzas estén siendo de bendición para su vida. Y recuerde que Satanás no tiene poder sobre nosotros más que el que nosotros permitimos que tenga. En el nombre de Jesús, nosotros hemos sido liberados del yugo de la esclavitud, del pecado. Por lo tanto, usted tiene poder para operar en contra del pecado porque Dios le ha dado la autoridad. Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana.